Honguito y Coleccionista presenta Día de suerte, soldaditos antiguos por 1 centavo. Hola mis queridos amigos, esto llegó hoy a nuestras manos. ¿Y por qué vamos a hacer esto? No es usual que yo me dedique a hacer un unboxing realmente de compras o algo que hago, a no ser que sea un playset que tenga alguna contundencia, que nos brinde alguna información importante, pero esto es una ocasión muy diferente, pues todo esto lo conseguí por solamente 1 centavo. Y todavía estoy sorprendido. Fue una subasta, el vendedor comenzó con 1 centavo, nadie más hizo una puja, y bueno, el vendedor honestamente cumplió. Y aquí está el contenido, que parece que es bastante interesante, y vamos a ir rapidito ya a entrar en materia, pues son soldaditos británicos. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Envueltos en wrap, que es como envoltorio transparente, figuras que parecen ser completamente británicas. Ustedes saben que yo colecciono soldaditos de Hong Kong, pero en este caso vamos a ver qué trae la suerte esta vez. Yo esperaba Whoppers o soldaditos del Army Men estilo Hong Kong, y me han caído unas figuritas británicas, y estas son de Britain. Parece que de alguna manera esto venía en algún pack, imagino que un tríptico o un díptico. Y este acá es Crescent, Britain, y un soldadito Crescent. Mira, no tenía ninguno, que parece ser, sí, es sólido. De pronto me hice la idea como que se podía compartir en piezas, pero no, un soldadito sólido, pero con un nivel de detalles sorprendente. Creo que solamente los había visto este tipo en subastas, por supuesto en Inglaterra. Miren qué buena artesanía en los detalles del soldadito. Estamos teniendo un soldadito de Britain, que es una especie de soldadito sólido, pero ahora mismo se siente gomoso. Imagino que es una pieza bastante jugable. Bueno, ha durado tanto tiempo. Y este es un soldadito de Crescent. Aquí nos está saliendo, es que yo sabía que habían de lo que se llaman Whoppers allá en Europa, Inglaterra. Aquí yo le digo combinables. Yo sabía que me iba a salir algo con el corte de más bien lo que yo traigo a mi colección. Me llamó mucho la atención, y por eso me animé. Dije, 1 centavito, bueno, ¿qué más puede pasar? Este se le puede girar el torso, imagino que también la cabeza. La calidad del soldadito es bastante buena. Es Timpo, ok, está bien. Vamos a reconocer que tiene una calidad muy diferente a los soldaditos medievales, que casi se desintegran en las manos de uno. Lo veo bastante bueno en lo que es la calidad, la hechura, inclusive el material brilloso, buen color. Bueno, parece que me cayó mi primer soldadito poseable Timpo. Y qué casualidad que hoy mismo en el canal de Facebook estábamos casi que un poquito comentando la comunidad sobre los Whoppers, que parece para muchas personas que creen que es un término que es inventado, como un término ficticio, pero les voy a mostrar que aquí, si la lupa es capaz de ayudarnos, esto es un Whopper, ahí está. O sea que es el prototipo soldadito que ellos le nombraron Whoppers. Los Britons Ltd fueron los que inventaron esta clasificación para los soldaditos, y parece ser inclusive que estos soldaditos van a ser más frágiles que inclusive un soldadito Timpo. Bueno, Herald nunca fue de mucha calidad, la verdad. Herald, ustedes si tienen indios de Herald, cowboys, verán que se parten con una facilidad increíble, pero indudablemente lo que es la artesanía del soldadito
me parece genial. Inclusive miren la mochila, todos los detallitos de la mochila, el cinturón, el casco como se parece a las figuritas de Star Toys, ese casco lustroso, liso, que salen los soldaditos de ataque Normandía. Es una buena figurita, ojalá encuentre el bracito. Quiero que miren que es una figura bastante bien hecha. Todo lo que es el ropaje del soldadito. Y nosotros que bueno, seguimos siendo adictos en cierta manera a rescatar figuras, a completar series, pues somos los encargados entonces de recibir el paquetín. Y en este caso miren aquí otra pose de Crescent impecable, parece que la hicieron ayer. Muy buen tirador, la pose está magnífica, la podemos modelarla aquí y por todas partes se ve muy bien hecha. Hay un señor que me estaba hablando que en su infancia él tuvo Crescent, tuvo Lone Star y que él tenía muy buenos recuerdos. ¡Qué maravilla! Hace falta que caigan más suerte como esta. A veces hay cosas que se le van a uno a las manos así bien baratonas así, pero están en otras latitudes del planeta y ya solamente enviarlas vas a llorar por ese centavo o ese par de dólares que querías haber pagado, pero el envío te va a costar sudor y lágrimas. Entonces a veces hay que dejarlas escapar y vamos a ir adivinando, pero ya digo que este es un Crescent, nada más de verlo ya aprendí el prototipo, la base, y tenemos otra pose. Aquí tenemos al radiocomunicador, le cuelga hasta el fusil, no tan bárbaro, estos soldaditos flexibles. Empiezo a tener otro tipo de apreciación de la figura británica. Por lo menos la marca Crescent ya es parte de muy bienvenida a mi colección. Voy a tirarme ya que esto es un timpo de cabeza, porque ya los calvitos, la carita del soldado está bastante bien. Fíjense que la voy a modelar con los contrastes. He puesto 2 o 3 luces diferentes en 2 o 3 ángulos, se puede ver todos los contrastes y los detalles, sobre todo, que es lo que estaba buscando. Apareciendo los Crescent, me parece que me fui con una suerte loca. Creo que agarré todas las poses, por lo que sigo mirando ahí dentro de todo ese envoltorio de este juego de Crescent. Increíble, esto era una caja, indudablemente. Y aquí tenemos el lanzallamas que se repite. Bueno, ya esto casi ahorita, que viene siendo, ¿cuánto tenemos? 368 Crescent. Y vengan más Crescent. Bueno, pero fíjate que ya este no es un Whopper, así que este pertenece. Qué chiveta, son tantas diferencias. Oh, también se quita aquí la base. Obviamente está bonito. Obviamente vamos a empezar a meter figuras inglesas en la colección. Los primos, los cousins, los partners, los parents, los papis, las mamis de los soldaditos de Hong Kong, por lo menos familiares cercanos. Mira, la cara está muy bien hecha. Britain LTD. Entonces esta vendrá con este. Qué raro. Esta aquí dice Britain LTD, pero la base es diferente y es un soldado sólido completamente. Y este dice Britain LTD, más no dice Swapper como el otro. No dice Swapper como el otro. Y sin embargo tiene ese casco lustroso y la percha pues con las balas, etcétera, parecido a este prototipo que está aquí. Parece que hay varias series, quién sabe. Y bueno, aquí tenemos 11 soldaditos de Crescent. Capitán, los agachados, los refuerzos, lanzallamas y los 2 radioescucha, los comunicadores del pelotón. Me dio una curiosidad
estas figuras, estas poses las he visto antes o muy similares y efectivamente parecido, ¿no? Este Crescent y este que está acá es el otro pack de Spider. El personaje que está atrás con la Thompson, la metralla Thompson, o como se llame, comparado con este personaje, la pose quizás puede haber una similitud, pero cuántos soldaditos de esta pose, el tirador con las manos aquí casi en la cintura ahí disparando, no había, de muchas clases de soldaditos. Y el engranadero, con la granada bien desde abajo, ya la va a lanzar, y este otro todavía está pensando por dónde y cómo. Así que sí, había una similitud en la época de algunas poses, pero no había una copia exacta ni esa clonación tan enfermiza que se menciona tanto por muchos coleccionistas que ven el fantasma de Inglaterra en todo lo que es hecho Hong. Solamente quería traer este pack y ya lo presenté en un short, que bueno, que lo vamos a ver en video. Un pack fantástico. Ese camión todavía funciona, caballero. Ese camión tiene 60 años. Todavía ahí está, perfecto, sus gomas. Todo en muy buen estado. Un juguete de 60 años. Y hicimos esta pequeña comparación siempre para ir buscando, más que nada, no es estar favoreciendo a un juguete sobre otro. Al final todos estos son juguetes, son figuras de plástico, de goma, que no tienen más que un valor patrimonial, un valor sentimental, coleccionable, hasta el punto que tú le quieras dar, pero no pasa de ahí. Simplemente estamos comparando la calidad, estamos comparando el tamaño, la hechura, la estética del juguete, la artesanía, etcétera. Y a mí, hasta ahora, no discrepo ninguno de estos cuatro. Y los anteriores que guardé, pues me encantan todos están muy bonitos, todos van a ser parte y son parte ya de la colección del Army, de la famosa y maravillosa época de los 70, la época dorada, 60, 70 hasta los 80. Así que bueno, espero que este pequeño detalle de comparación también les haya gustado, les sirva de algo. Aquí tenemos las 4 figuras de Britain Ltd. No sé por qué a mí se me da un poquito de semejanza los rostros de estas figuras a lo que hacía Louis Mars. Lo que pasa es que Louis Mars tenía las figuras sólidas, pero se me asemeja muchísimo la escultura. Parece que era un estilo de la época, quizás en los 60, figuritas mucho más elaboradas. Aquí nos quedamos con unos 5 soldaditos del Army de Timpo, y lo curioso está de que estos soldaditos son los primeros que crea Gerald Whoppers, que van a venir antes que los Timpo. O sea, estos soldaditos que están acá son más antiguos, según lo que yo leí hoy, que los Timpos. Aquí estoy haciendo una comparación. Quise rapidito sacar un soldadito de Hong Kong, que este de la serie Empire. El rostro de ambas figuras es diferente, pero está bastante bien perfilado. No es un rostrico ahí hecho como Crescent, que casi no se veía la cara. Y miren que los detalles están bastante bien en las figuras de Hong Kong y las figuras británicas. O sea que no hay ese decline de calidad entre una localidad, fabricante de juguetes, y otra. Las dos naciones que hacían juguetes, en este caso como Inglaterra, que fue la metrópoli de Hong Kong, y Hong Kong como tal, siendo colonia de Inglaterra, hacían figuras de mucha calidad, pero pueden ver que en el mismo tiempo se hacían figuras diferentes
y que ya Star Toys estaba haciendo esta clase de juguetes. ¿Ve? En lo que Gerald hacía esta otra clase de figuras, y son figuras que cada cual tiene sus características bastante diferentes una de otra. Solamente una salvedad que quería mostrar y la que quería estar seguro. Amigos míos, esto fue lo que conseguimos por 1 centavo más shipping. Creo que fue una buena cacería. Tenemos 4 Britain LTD, 3 Gerald Whoppers, 5 figuras Timpo y 11 figuras de Crescent en estado impecable. Espero que hayan disfrutado del video y adiós.